Bueno. Muy buenas, Chao, chavales. loco. ¿Qué tal, Jorge, tío? Hola, tío. ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto, tío. ¿Tú? Todo reventado. ¿Por qué? Ahí salí de fiesta. ¿Saliste de fiesta? ¿Vamos luego al gimnasio? Posiblemente. No lo sé. ¿Qué capítulo es este? ¿El 7? Yo qué sé, no lo sé. Capítulo 7. No sé, porque hay alguno que hemos grabado pero no hemos subido. No he subido el anterior. Por eso digo. Lo subiremos ahora todo de golpe. Si quieres. Si sale un poco mal. Bueno. Podríamos hablar del videojuego de Tronos. ¿Qué acabamos de dejar? Nada, si sobra tiempo en 5 minutos y pues impresionante. ¿Que hablamos de eso? ¿Quieres que lo pongamos en esa? ¿Sí? Sí. Reanudado. Reanudamos grabaciones. Sí, está grabando. Sí. Fui a la biblioteca y buscando un libro y salía que estaba y lo busqué por todas partes y le di la tabarra a todas las secretarias que había por ahí y no estaba. Y me dijeron que cuando lo encontraran me llamarían. Ya que bajas. Pues me han llamado por la mañana y no lo he cogido porque era un número muy extraño y me han vuelto a llamar. Buenas, Buena gente, buena gente. Por eso me parece bien. Un saludo por eso se parece. Me está bien pagarlo. Está bien, eso está bien. ¿Qué ibas a decir? No sé qué ibas a decir. Que si crees que con eso, bueno. Ah, bien, sí. Bueno, a ver, el otro día estuvimos hablando con nuestra amiga Laura de. Bueno, de un ¿De? De un sitio. Ah, pensaba que ibas a decir No. de dónde era, digo, de un sitio. No, de nuestra amiga Laura de su orientadora en el instituto. Entonces, hoy estaba pensando yo que a nosotros, yo a la orientadora en nuestro instituto, de hecho no sé quién es, a ti creo que te ha dado alguna clase. ¿Mi orientadora? No. Vale. No la he conocido nunca. Pues eso, a mí me sorprendió porque nos dijo Laura que en su instituto todo el mundo tenía que ir para verla y así, y entonces a raíz de eso se me ha ocurrido o sea, creo que la gran parte de adolescentes, o por así decirlo, están en cierta parte un poco pues, perdidos, ¿o no? Sí. Vamos, yo es mi opinión. En cuanto a estudios y preferencias se refiere. Por ejemplo, el año pasado, en mi clase, con los chicos de 17 y 18 años, no sabían que querían estudiar. Lo cual no es malo. Porque tenemos un abanico tan amplio de posibilidades que es difícil escoger. Yo, de hecho, me metí en una carrera que no, pero yo estaba convencido de que quería hacer eso, entonces me metí en una carrera que no es lo que me ha gustado. Entonces me ha planteado la cosa de que si realmente lo estamos haciendo bien. No por mi caso, sino por el resto de los demás. O sea, por los demás. ¿Por qué? Porque yo creo que la manera que nos están educando no está dirigida a que tengamos no está dirigida a abrirnos la mente y a escoger de manera participativa nuestro futuro, por así decirlo. Sino que está todo muy prediseñado, ¿no? Podría ser, es que está todo muy marcado en cuanto a lo que tienes que hacer de esta edad a esta otra edad, prepararte tantos años para esta prueba, porque esta prueba te llevará a estudiar en otro sitio y de ese sitio ahora ya pues luego te tienes que hacer un máster y etc. Que está todo muy determinado. Sí, es decir, solo existe ese camino. Se piensa que solo existe ese camino.
Entonces, como a mí me parece que ese camino es una mierda, porque no creo que sea efectivo ni mucho menos, a la larga, o al menos para la mayoría de las personas, a ver qué opina Álvaro. El camino que es... A ver, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de la organización del sistema educativo. Vale, Cómo nos gustaría a nosotros que se organizara, tal. vale. Pero no hablamos de los contenidos, ni de la forma de enseñar, ni de lo que se tiene que enseñar, ni de los... Y además estuvimos hablando de unos ciertos, no sé qué mínimos, ¿cómo se dice? Contenidos mínimos, pero en ningún momento ni dijimos ni qué contenidos mínimos eran, ni... o si lo dijimos muy por encima. Y entonces lo que te quería decir quería especificar qué creemos nosotros que es lo que los contenidos mínimos, cómo creemos nosotros que se debe que debería estar enfocado el sistema educativo en cuanto a proyección de futuro, porque educar al final es tal cual como tengo entendido yo es darle unas herramientas a una persona para que pueda desenvolverse en su entorno, en el entorno. O sea, una educación básica. Yo entiendo eso. O una educación especializada, pues sería una educación, o sea, darle a un individuo las herramientas para poder realizar una labor más específica, pero que no tiene que ver totalmente con las relaciones básicas sociales. Entonces, quería ver. O sea, de aquí me salen varias dudas. En primer lugar, si me equivoco yo y el sistema está bien planteado, pues, o sea, puede ser. O sea, mi impresión es que está mal diseñado, y con mal me refiero a que no es lo más efectivo posible. Sí que es verdad que que del 100% de alumnos se pueda enfocar bien o puedan llevar una buena trayectoria, pues yo sé, ¿cuánto podemos decir? La mitad. Una buena trayectoria. Define buena. Que realmente que estén a gusto con lo que hacen. Vale. Uf. Tío, menos la mitad. Menos de la mitad. Yo diría menos, vamos. No sé. Sí, o que estén contentos con lo que están haciendo, y que trabajar no sea de alguna manera Un sacrificio. Algo obligatorio, o sea, no obligatorio. ¿Un sacrificio? ¿Algo costoso? Sí, o sea, es decir, ¿cuántas personas les sirve el sistema educativo para que su trabajo les compense emocionalmente también? O sea, que estén haciendo algo que les guste y no sea como algo esclavizatorio. Sí, que se te ha entendido, Vale. Entonces, a mi pregunta, el sistema puede ser, o sea, si el sistema puede ser mucho mejor, plantearlo cómo podría ser ese mejor. Entonces, ¿tú crees que estoy en lo Yo correcto? creo que en el sistema educativo actual nos ayuda para que estemos a gusto con lo que vayamos a trabajar, estudiar o lo que sea. Uh-huh. No se nos prepara ni se nos orienta para ello. Igual tienes que hablar un poco más alto. Bueno, me voy a preguntar si me oye, pero no. Repito, que en el sistema educativo actual, que yo creo que es más rápido, que no se nos orienta ni se nos ayuda para que en el día de mañana, para lo que vayamos a estudiar, estudios más específicos para lo que queramos trabajar, o el trabajo que vayamos a tener, o que queramos tener, no se nos orienta para que busquemos el estar a gusto con ese trabajo o con esos estudios. Y al no orientarnos, nosotros ya tenemos unos objetivos, unas ideas en las cuales dejamos atrás muchas veces el estar a gusto o no estar a gusto. Es como si fuera el fin justifica los medios. Yo quiero llegar a ser esto, tengo que pasar por... No sé si me estoy explicando. Que es una fábrica de trabajadores sin alma. Correcto. Vale.
y se dejan atrás muchas cosas que tenemos las personas dentro que son muy útiles para el trabajo. Uh-huh. Yo también pienso eso. Entonces, como pueden ser la pasión, la creatividad, la capacidad de organización, todo este tipo de cosas y habilidades que tiene la gente. Yo creo, y no soy el único, que creo que la universidad y el instituto son fábricas de empleados. Y con empleados me refiero a personas que se les moldea, o sea, ahora mismo, ¿no? O sea, la universidad moldea a las personas para realizar este trabajo, esta acción de tal manera, porque sí, como si fueran un robot, ¿sabes? Y ya hace un tiempo me sorprendía porque, claro, en internet empezaban a surgir personas que con el discurso de que la escuela no te iba a ayudar a ser un gran profesional. Es decir, para tener un buen futuro en el que tú estás contento, y bueno, también depende si alguien quiere ser el trabajador, pues eso. Más que nada que la universidad estaba hecha para crear empleados. ¿Te puede gustar ser empleado? Bien. Pero en el momento en que yo creo que a nadie le gusta, o sea, es decir, que todo el mundo prefiere esa sentir que está haciendo algo más, sentirse realizado. En el momento, entonces, me estoy liando porque no sé expresarlo esto. Sentirse involucrado con un proyecto, conseguir que las cosas salgan bien, formar parte de un equipo, o sea, no ser empleado no implica tener una mala vida o algo así, pero de la manera en que nos están educando, nos lleva a no tomar parte de nuestra vida, sino ser unos como sujetos pacientes. ¿Sabes? Y si me puedes echar una mano, mucho mejor porque me estoy quedando trabado. No, sí, lo has dicho. Quiero decir, no... Es decir, no tomar... Claro, sí. O sea, que se nos enseña a tomar parte de manera activa en nuestras vidas, por así decirlo. Que es como si fuéramos un pez que está en una corriente de un río y se deja llevar. Sí. Y joder, y tú vas siguiendo la corriente y acabas en el mar, pero hay más ríos, más riachuelos, más peces. Sí, es decir, que no es tan... que se nos educa de tal manera, o sea, se nos enseña así, recto. O sea, que desde el primer momento se nos ha enseñado que yo por lo menos ya he entendido que de siempre es... Vas al colegio, llegas al instituto, haces bachillerato, haces una carrera, trabajo, de lo que estudias la carrera. No se nos ha enseñado más caminos, no se nos ha enseñado cómo vivir mejor ese camino, no se nos ha enseñado si ese camino que estamos tomando nos gusta o no nos gusta, cuál nos puede gustar más, cuál menos, dónde estamos más cómodos. Esas cosas no se nos han enseñado y deberían. Entonces, ¿y por qué ahora esto se está planteando mucho? Ahora gracias a internet bueno, gracias a internet hace ya un tiempo, pero gracias a internet se ha abierto muchísimas posibilidades. Qué susto. Era mi foradilla. Muchísimas posibilidades de futuro para toda la gente. Por ejemplo, antes no te podías plantear, o sea, nadie se podía imaginar que un youtuber iba a poder vivir grabando vídeos de videojuegos. Una persona iba así. Sí, un youtuber haciendo podcast, que perfectamente, o sea, que puede llegar a vivir de ello. O Instagramers o influencers, o sea, que antes era mucho más rígido las posibilidades, o sea, eran mucho más rígidas las posibilidades. Ahora no, o sea, ahora para poder llevar una vida
decente, pues hay muchísimas más opciones. Decente y plena. Sí. Entonces, que es normal que ahora con todas las posibilidades que hay se esté hablando más de ello que antes. Pero bueno, enlazando con lo de Laura, sabiendo esto, o sea, ¿tú crees que esto se sabe? ¿Se sabe el qué? ¿Tú crees, ¿Se nos ha oído mal? ¿Tú crees que los que organizan el sistema saben esto? Yo creo que lo ignoran. Lo ignoran. Porque nos ignoran, Vale. básicamente. ¿Por qué? Nos ignoran en cierta Vale. parte. Entonces, por ejemplo, la orientadora de Laura está orientándola. Como nosotros decimos, o sea, el orientador, como orientador, está orientando. Como nosotros decimos, o está orientando en las pocas posibilidades que hay dentro del sistema actual. Eso no sé porque nunca he conocido a ningún orientador. Entonces, como verás... O sea, me parece un poco chocante que alguien vea esto y que participe de manera... O sea, a ver cómo te lo digo. Yo creo que a cualquiera de nuestro instituto le preguntas, o a Laura mismo le preguntas, que si cree que el sistema estaba mal, y pues yo creo que te contesta que sí. Igual no tan radical como nosotros, pero yo creo que te contestaría que sí. Y aún así, y ella que le gustaría formar parte de ahí, o sea, quiere orientar en ese sistema. Entonces, lo haría de manera cambiándolo según su criterio. O haría, por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? Pues me gustan los números y las máquinas, estudiar ingeniería. Ya está, ¿sabes? A ver, yo creo que no va por... Yo creo que va más por la primera opción que por la segunda. O sea, no... No, yo creo que también. Quiero decir, el trabajo... Un orientador normalmente suele haber estudiado un arma de la psicología. Sí. Y suele tener conocimientos psicológicos para saber qué te gusta. Pues me gusta mucho las ventanas, pues hacer cristalero. No va por ese plan. Yo creo que va más intentando trabajar con la... Vamos, imagino, o por lo menos desde mi punto de vista debería ser así. Trabajando con la persona, conociéndola en su ámbito, ¿sabes? Yo no he visto a ningún orientador. Pues te digo que es que no sé qué... Que es que... o has preguntado cómo deben educar, digo, pues que no lo sé, no he visto ningún lugar. Vale, bueno, pues eso vamos a dejarlo. En cuanto a lo de los mínimos, lo de los estos mínimos. Los contenidos mínimos. Sí, espera, a ver. Vamos a proponer un sistema que sea efectivo. ¿Vale? Partiendo de lo que dijimos el otro día, ¿qué cosas crees tú que son claves en la educación de una persona? Es decir, las competencias básicas. ¿A nivel de conocimientos o de competencias? Competencias básicas. Es decir, las materias o clases impartidas obligatorias para toda la sociedad. O sea, te podría hablar yo, pero confío más en tu criterio que para si lo estás estudiando. Que hablamos en el vídeo, para no ir a hacer a ver a la gente un vídeo de 40 minutos, de trabajar, por eso es lo que dije, de trabajar las inteligencias múltiples. Inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia lógico-matemática, inteligencia kinestética, inteligencia... Sí. Claro, la pregunta es, que tengo yo ahora mismo que no me acaba de ir. ¿Tiene que haber asignaturas en el sistema que planteamos? ¿Sí o sí? No necesariamente. Vale. Quiero decir, la pregunta que has visto tú es ¿qué asignaturas o conocimientos? Bueno, te he dicho materia o clases. Competencias. Con clases pueden ser talleres. Clases, talleres. O sea, las competencias. ¿Cuáles son las competencias básicas que de alguna manera tienen que estar regladas por ley, por así decirlo? Que tengan que estar ahí por obligación. O sea, es decir, en nuestro sistema educativo que planteamos en el otro vídeo, cuando
por ejemplo, dijimos cuando si tuvieras 18 años que tuvieras que pasar que te dieran una acreditación, o sea, cuando acabaras el curso de lo que estuvieras haciendo te tendrían que dar un diploma, lo que sea. Y ese diploma pues podía estar o desregulado totalmente, o regulado en parte por el o regulado totalmente. ¿Sabes? A ver, un momentito. Competencias básicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? A ver, están. Competencia en comunicación. Pero estas son competencias, no inteligencias. Es que es distinta a las competencias básicas ahora mismo establecidas como competencias básicas a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que es distinto. Yo me fío de ti. Vale, a ver, estos son las competencias básicas que se supone que en el currículum deben de trabajarse. Competencia en comunicación lingüística, competencia matemática. Vale, espera. Competencia en comunicación lingüística. ¿Eso cómo se trabaja? Pues es el uso del lenguaje oral y escrito como vehículo del aprendizaje y expresión y control de conductas y emociones. Vale, tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, tiene que ver con el control de uno mismo, con las emociones, vale. Ya sea control sí. A nivel de emociones, pues, a nivel... Quiero decir... ¿Esto se trabaja ahora? Vamos a darme una idea. Pues que hace 10 años que no voy a una escuela. Pero estamos hablando del sistema educativo de hasta los 18 años. Ya. A ver, yo diría que no. Vale, o sea ¿A ti te han enseñado en algún punto de tu vida a gestionar tus emociones? El control de tus conductas, quiero decir, de lo que haces, pensar, quiero decir. Vale. A mí no me lo han enseñado. Esto lo pondrías tú obligatorio. Y es que obligatorio que me parece importante en realidad. Bueno. Esto nos parece importante. Esta me parece muy importante. Vale, sí. A mí también me parece muy importante. Vale, siguiente, competencia matemática. Utilización de los números, operaciones básicas, símbolos, formas de expresión y razonamiento matemático para la creación, interpretación y comprensión de la realidad. Que esto se hace ahora mismo. Esto se hace ahora mismo. Vale. Competencia matemática, ¿me parece tan importante? A mí no. A mí no. Yo, de hecho, lo bajaría mucho. A mí me parece tan importante la matemática. O sea, el nivel obligatorio lo bajaría bastante. No me parece que tenga que ser tan... Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta no me suena de nada, pero bueno. Competencia que permite interactuar con el entorno para predecir consecuencias, mostrar cuidado y respeto al paralelismo para procurar su mejora y preservación como forma de mejorar las condiciones de vida propia y de los demás y del resto de los seres vivos. Me parece importante. Pero no es obligatoria. A mí me parece importante a mí como nivel personal, pero claro... Esto no lo pondríamos por ley. Esto que lo desarrollará cada escuela como quisiera. Vale. ¿No? O sea, creo yo. Sí, a ver, haría cualquiera... Bueno, sí, claro. Que sí. Competencia social y ciudadana. Sí. Para ser capaz de ponerse en el lugar del otro... O sea, ponerse en el lugar del otro, respetar diferencias de todo tipo, respetar principios democráticos, fomentar el conocimiento del Estado democrático... ¿Esto crees que lo tendría que hacer la escuela? ¿O los padres? No, esto no tendría que hacer la escuela. Yo tampoco creo que lo tenga que hacer la escuela. A ver, quiero decir, hay partes que sí y hay partes que no. Sí, bien, pero no... No me parece obligatorio que se tenga que trabajar con los chavales. O sea, no me parece algo súper importante de establecerlo como... Es que en realidad, si lo pongo como obligatorio todas, queda de puta madre, pero claro. Pero es que estamos hablando de mínimo. Es decir, la escuela debe, por ejemplo, hacer que sus alumnos se respeten y que respeten al resto. Pero no mediante Pero no mediante una materia, evidentemente. Estamos hablando de materias. Vale. Competencia cultural y artística. Aprender a apreciar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. A mí esta sí que me parece importante. Vale, ¿cómo lo plasmas en la escuela? ¿Cómo lo plasmo? Pues con actividades artísticas, haciendo que los chavales sepan lo que pintan, el por qué lo pintan, intentando comprender aparte del cómo lo han pintado o cómo... Estoy hablando de pintura, pero también en la música, qué quieres expresar con la música o manifestaciones culturales, pues aquí también se podría dar temas de qué tipo de manifestación, ya sea educativa, ya sea feminista, ya sea manifestación nacionalista, quiero decir, intentar comprender, eso tiene que ver. Cultura. ¿Y esto no se cumple ahora? No. Vale. Yo diría que no, vamos. A mí no, bueno. Vale, bueno, yo creo... A lo largo de la escuela esto podría ser una... Vale, ¿y qué
¿Cómo pondrías eso mínimo? ¿Qué competencias mínimas en ese apartado pondrías? Porque es muy fácil, o sea, por ejemplo, matemáticas es fácil de establecerlo. Es que, a ver, lo de oral es fácil hacerlo. que si sabes lo que, si supieras lo que me estás preguntando, o sea, me estás haciendo hacer una unidad didáctica. Claro, pero me estás haciendo hacer una unidad didáctica. ¿Pero tú no puedes en o qué? pleno directo, coño, pero una unidad didáctica, si supieras lo que hay que hacer para hacer una unidad didáctica, hay que trabajarla, hay que pensarla, hay que meditarla, hay que tener en cuenta los alumnos que tienes en clase, quiero decir, no puedo ir ahora en directo a hacer una puta unidad didáctica. Pero tú eres el puto amo, tío. Pero con una escuela ficticia que nos hemos inventado en la que no vamos a hacer nuestras propias materias, o sea. Pues eso te lo puedes Me inventar. estás pidiendo una puta locura, Si en fuera realidad. realidad no te lo pudieras inventar. Pasamos. Es que, a ver, es como si le pides a un astronauta, oye, mira, que tira para la luna a ver si. Competencia para aprender a aprender. Coño, espérate un poquito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Competencia para aprender a aprender. Esto es aprender a. O sea, el ser, el ser estar y el ser. Bueno, en fin, entender que el aprendizaje es una necesidad constante a lo largo de la vida, aprender a enfrentarse a los problemas y buscar soluciones más adecuadas. Eso lo veo muy importante. Lo veo muy importante. Y eso nos hace una mierda. Pero eso tampoco. Yo no sé cómo poner una materia. Pero eso sí que lo veo algo importante que pero no tiene que ser una materia. Tú, por ejemplo, dices trabajo libre. Me tenéis que hacer un trabajo libre sobre lo que queráis. Tenéis que investigaros tal. Tenéis que ir a la biblioteca municipal, buscaros, leeros 2 libros y haceros ahí lo que queráis, una investigación de lo que podáis. En cuarto de la ESO se puede hacer perfectamente. Y la mitad de la nota es ese trabajo. ¿Repite? Por ejemplo, ponemos una asignatura, ¿no? Da igual la que sea. Te tienes que hacer un trabajo sobre esa asignatura. Y la mitad de la nota, pues podría ser un examen de cosas y la otra mitad de la nota sería un trabajo. En una escuela privada lo puedes hacer. Sí. O sea, son tus normas. Y entonces, para que se haga eso, en el trabajo tú tendrías que buscar información de muchos sitios o aprender a buscarte tus cosas, aprender de esas cosas y plasmarlo en el... Eso no se hace ya. ¿Eh? Eso no se hace ya. Sí, pero yo lo digo más extenso. Un trabajo más extenso. Sí, yo digo más dedicación a eso. Pues yo esto, por ejemplo, sí que sería algo que debería trabajar con la orientadora. No hacer un trabajo. Quiero decir, dale tú a un chaval, ya sea de un trabajo normalmente suele ser de la ESO. Pero vamos, aunque sea de primaria, me da igual. Claro, yo estoy hablando de la ESO bachiller. Vale, de la ESO bachiller. Pues dale tú a un chaval entre 12 y 16 años. 16 para arriba. Pues que es bachiller. 15 para arriba, vale. Me da igual. Bueno, yo es lo que estaba pensando, vale. ESO y bachillerato, vamos a contar ESO y bachillerato. Dale tú a un chaval de ESO y bachillerato que la mitad de su nota sea un trabajo. No, pues un tercio. ¡Oh! Mierda. Lo siento. Pero sería con evaluación continua. Me da igual. Que tenga que hacer un trabajo. Sí. ¿Qué porcentaje de los alumnos, Sí. dímelo tú, crees que lo copiarían de algún lado, que lo pedirían a alguien? Dime un porcentaje. O al revés, el porcentaje de la gente que estaría en pro de aprender el trabajo que le toca. Porque entonces ya no se aprende a aprender, eso es por la nota. La cosa sería dedicar horas en clase para ir viendo el progreso. ¿Sabes? Y que la nota no fuera tanto en el resultado, sino en la metodología. ¿Sabes? Es decir, por ejemplo, ¿me entiendes? Te entiendo. Un trimestre. Se plantea tal cual. Un mes está o lo que sea, o una semana o 2, está explicando cómo lo pueden hacer, todo lo que pueden coger y todas las cosas. El segundo mes
se empieza a preparar, empiezan a buscar, pues mira, y le llevan al profesor, pues mira, he buscado este vídeo en YouTube, me ha gustado, luego he buscado este otro, y he leído este artículo en tal cosa. Y le dice el profesor, muy bien. Eso podría ser un 10. Porque ha dedicado, o sea, por ejemplo, me he leído tal cual, y te lo llevas ahí y todo cuadra y puedes hacer ahí una, ¿sabes? Has usado diferentes recursos para aprender sobre un tema y poder exponerlo, ese tema, por ejemplo. Y a medida que pasa el tiempo, pues tú vas cogiendo más cosas y al final te vas estudias eso. Yo creo que eso sí que es aprender a aprender. Me parece buena idea, pero yo casi lo pondría para gente más... ¿Mayor? Pequeña. ¿Más pequeña? Sí. Pues me parece bien. Yo no lo quería... Un trabajo más simple. Pues también me parece bien. Con un trabajo más sencillo. Sí, o sea, es que el trabajo no tiene que ser complejo. Yo lo digo porque cuando uno es pequeño es cuando más se aprende a aprender. Pues mira, pues lo hacemos para eso. Y que le lleven esto y me diga, pues mira, Pues estoy seguro que un chaval... ¿Has dicho algo? No, un chaval o chavala de primaria, si le haces un trabajo de este tipo, va a estar súper ilusionado de hacer el trabajo de lo que él quiere, claro, como él quiere, él o ella. Y si les haces a un adolescente sin haber trabajado esto desde el principio... Vale, pues lo ponemos en edades más tempranas. Por ejemplo, a mí me gustan los osos pardos. Pues mira, me he visto este documental de los osos pardos, me he visto este libro que hablan de los osos pardos. Tengo un disfraz de la hostia. Y... Hombre, eso no. Bueno, quítatelo, ¿no? Vale. Pues eso lo veo una asignatura, bueno, no una asignatura, sino algo necesario. Que tenga una actividad, pero para, es decir... Para antes. Vale. Yo lo pondría para... Pues mira, pues yo eso lo pondría no obligatorio, pero que... Es que obligatorio no lo pondría nada, pero que se tuviera en cuenta a la hora de educar, que eso lo tuvieran que pasar por todos los niños. Vale. Porque ahí también estás desenvolviéndote con el mundo real. Estás aprendiendo igual no encuentras en un documento, igual pues tienes que pedir ayuda a tu padre, a tu tío, igual, yo qué sé, ¿sabes? Y a medida que se vayan haciendo más mayores, irlo complicando. Porque yo esto no lo dejaría, yo lo haría siempre, yo todos los años haría un trabajo de estos. Vale. Pues eso es una cosa que me gustaría que estuviera en el sistema educativo. Me parece muy bien, la verdad, buena idea. Vale. Pasamos a la siguiente idea. Tratamiento de la información y competencia digital. Pues se podría estar ligado a lo mismo. Habilidades para buscar y transmitir la información y transformarla en conocimiento, acceso a la información, uso de transmisión, así como el acceso a las tecnologías en la información y la comunicación. Esto lo pondría como un complemento. Como un complemento, sí. Un complemento para cualquier asignatura, me da igual. Autonomía e iniciativa personal. Me parece muy importante. Capacidad de elegir la propia opción y tomar iniciativas, que es de lo que hemos estado hablando. Es de lo que hemos estado hablando. O sea, elegir la propia opción y tomar iniciativas responsables, tanto en el plano personal como en el plano social o laboral. Supone trabajar valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima y la capacidad para enfrentarse a los problemas. Esto es muy bien, la verdad. Perdón. ¿Ves? Pues esto también... también se puede hacer con el trabajo. En realidad, todas estas competencias, no sé, quiero decir, no hay un modo de trabajar a nivel de materia. Sí. No hay un modo de trabajar a nivel de materia, son todo que se debería trabajar a través de la materia. Eso, vale. ¿Sabes? Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, aunque no nos guste, ¿no? Pero vamos a tener que hacer Háblame, te escucho. como un programa mínimo, ¿vale? En el cual yo incluiría lengua, la oficial del Estado, si es que hay, no tendría por qué haber, pero bueno, la lengua oficial del Estado, ¿vale? Y lengua vehicular, en nuestro caso el inglés, ¿vale? Es obligatorio aprenderlo. ¿Qué habría que aprender sobre ello? En cuanto a sintaxis y todo esto, me parece bien lo que se ha dado hasta sexto. O sea, yo de lengua, yo lo recuerdo bastante bien. En el instituto lo veo un coñazo.
la lengua, o sea, la asignatura de lengua, como mínimo, yo la trabajaría a modo de oratoria, discursos y cosas así. Y un poco de sintaxis. ¿Sintaxis motivo? Porque yo creo que ayuda a comprender. Yo creo que ayuda a comprender la estructura de las oraciones. Y por qué va así y no de otra manera. Es mi opinión. O sea, a mí me ha. Ya sé que es tu opinión ya. Me ha servido en cierta parte. A mí me ha servido más gramática este año en la universidad que los 12 de lengua. Bueno, y luego la parte de literatura, yo lo que haría sería leer obras. Y ya está. A elección del colegio. Me da igual. Leer obras, pero. ¿Te das cuenta que te estás pareciendo mucho? Pero ojo, pero es que yo no estoy diciendo 4 horas a la semana. Ya, pero. ¿Sabes? Estamos diciendo, tenemos que establecer un sistema mínimo. Pues mínimo. Pues yo qué sé, eso habría que verlo. Pero en plan. Ya está. Luego, matemáticas. Yo lo haría. Bueno, es que tampoco me acuerdo cómo se hace en el infantil. Pero en vez de hacer cuentas, yo lo haría más problemas, aplicados. ¿Me entiendes? La típica de las manzanas, ¿no? Pero que no trataría de hacerlo como una sistematización. Como si fuera no trataría de aprenderlo como una mecanización. ¿Hasta qué nivel lo pondría obligatorio? Suma, resta, multiplicar, dividir. Calcular áreas y estas cosas no lo pondría obligatorio, o sea, ¿sabes? Trigonometría no lo pondría obligatorio, porque son cosas que si tú, por ejemplo, tienes 16 años o tienes 18 años y necesitas hacer eso por huevos, te lo aprendes en 2 días. Entonces no creo que los niños tengan que estar pasando tiempo estudiándose eso, si en un futuro pudieran aprendérselo ellos por necesidad. Y dedicarle más tiempo a otras cosas que les pueden servir más. De las competencias estas que hemos estado hablando. Que vi que en matemáticas lo que se debería hacer, o lo que se hace en una escuela pero no se hace en el instituto, no es que te enseñen a sumar, no es que te enseñen a que 2 más 2 es 4. Claro, eso te estoy diciendo. Pero que te enseñen el concepto de sumar. Claro, yo no quiero que... O sea, el concepto de suma. Pero pasa lo mismo con la trigonometría. A mí la trigonometría sí que me parece muy importante. Sí. Pero no, o sea, o el calcular áreas. Depende de lo que vayas a trabajar después, pero no es el hecho de ya sé cuál es la fórmula de esto, voy a hacerlo así. Estamos hablando de mínimos. Sino el comprender, ya. Ah. Lo que digo que también, para mí también me parece importante comprender. Porque saber que esta mesa es de 2 metros cuadrados, pues porque. O sea, y tiene superficie 2 metros cuadrados porque esta superficie que mide 1 metro. Y de largo 2. Y esta mide 2. Y saber que. Bien, vale. ¿Sabes? O sea, pero comprender el porqué. No decirme que el área de la ventana pues es 1 metro y medio cuadrado. Pero muy mínimo. Sí, yo hablo de comprender el concepto, de saberlo. Y luego, si se quiere expandir, no de calcúlame el volumen, pues partida por mitad. Luego, por tirar de lo tradicional, ¿no? Conocimiento del medio. ¿Tú qué pondrías obligatorio algo? Historia. Geografía. Por ejemplo, en conocimiento del medio se estudiaba biología, tal cual. Yo biología no lo pondría en el instituto obligatorio. Es que nos estamos ciñendo demasiado a las... Me jode porque me estoy ciñendo demasiado a las asignaturas que ya hay.
Y sigo diciendo, no se tiene que trabajar asignaturas en la escuela. Vale. ¿Sabes? Pues me da igual. La materia de biología en cualquiera de sus vertientes, o sea, en cualquiera de sus formas que puedes educarlo o enseñarla, pues yo no lo pondría obligatorio. ¿Si te parece mejor así? Vale. Es que yo ya estoy partiendo de que no se está enseñando de la misma manera. Ya, pero que... Pero el concepto de biología es único. Ya, pero que yo sigo partiendo del concepto súper radical que teníamos del sistema. Yo también estoy partiendo de eso. Vale, pero como parto de ese sistema y de lo que engloba para que el sistema funcione, claro, pues no veo obligatorio que haya una asignatura. O sea, no estamos enseñando más a las asignaturas que ya hay. No, pero lo que te estoy diciendo... Se pueden trabajar cosas en la escuela sin tener que trabajar un contenido. Sí, pero o sea, sin tener que trabajar una asignatura tal cual. Bien. Pero tampoco puede ser una anarquía. O sea, la propia escuela tendrá que tener un cierto plan. Sí, o sea, no va a ser aquí, ¡hola, venga! Tiene que haber un cierto plan. Sí. Y en ese plan, pues puede ser. Puede haber una manera de enseñar algo de biología. Y tal cual lo estamos planteando, podría ser obligatorio. Y yo te estoy diciendo que yo no lo pondría obligatorio. Vale. Sí que me gustaría... Esto claro es lo que me gustaría a mí. Vale, pues obligatorio de biología, cosas muy ya de segundo de la ESO. Las cosas que se enseñan en segundo de la ESO, ni de manera buena, como nos gusta a nosotros, ni de manera mala lo pondría obligatorio. Yo, por ejemplo, la biología sí que veo importante trabajar nuestra anatomía. Vale, ¿eso se hace en segundo de la ESO? ¿Cómo funciona? No sé en qué curso se trabaja tampoco. También los ecosistemas. Bien. El mantenimiento del mundo. Vale, pues eso mínimo. De la Tierra. Me parece. Decir, sí, no, pero no cómo funcionan los protozoos de... A mí lo que se estudia en conocimiento del medio me parece bien. Lo enseñaría de otra manera. Pero los conceptos así tal cual me parece bien. Yo me tuve que hacer... a nosotros nos mandaba el profesor, para estudiarnos, nos mandaba copiar en ordenador el libro. ¿Qué profesor? Un subnormal del colegio, el de conocimiento del medio. ¿De tu colegio? Nos hacía mandarle por internet como un PowerPoint con diapositivas que eran el libro copiado. ¿Sabes? ¿Lo copiáis todos o solo tú? Todo. Bueno, yo tenía 10, pero todo el mundo hacía lo mismo. Era copiarse el libro, o sea, tenías que hacer un esquema. En el esquema ponías los epígrafes del libro. Y luego, en cada epígrafe ponías toda la puta mierda del libro, menos el cuadradico verde. Que el cuadradico verde ya estaba metido en todo lo demás. No había nadie que obtuviera buena nota haciendo su propio contenido, o sea, cogiendo contenido y no copiándolo tal cual, sino desarrollándolo de otra manera, puliéndolo con algún dibujo, con algún... Pero es que eso no nos lo pedía. Se os pedía un PowerPoint solo. Y solo nos pedía eso. Os pedía un PowerPoint y vosotros hacíais lo que queríais con el PowerPoint. Entonces, no sería lo mismo que si mandara un trabajo un profesor libre para aprender sobre este tema. No, Patricia, has levantado. Quiero llegar a lo que hemos dicho antes de mandarle un trabajo a los chavales para que aprendan del tema que quieran. Lo que pasa es que aquí lo único que el tema está puesto. Mándame un PowerPoint con este tema explicado. Que tú cogieras y copias todo el tema porque eres un puto vago, que es a lo que yo me he referido antes, pero estoy seguro que habría un modo de que tú, leyendo el tema e interesándote por el tema, y tienes un PowerPoint. Vale, yo no te digo que no. Vale. Yo no te digo que me ha sorprendido. No sé, mucho pero si te estoy diciendo que el gacho este nos decía de copiarlo tal cual. ¿Te lo ha dicho? ¿Te lo dijo eso? A ver, pues tenía 11 años, ahora mismo no te puedo decir que sí, seguro. Pero en fin, lo estuve haciendo 2 años seguidos, atormentado. Si pudiera haberlo hecho de otra manera, lo habría hecho de otra manera.
No me toques la polla. Si no, que ese dato de que os lo decía el profesor sí o sí, no lo tenía. Digo, bueno, pues no me jodas, o sea, te estás quejando. Me estás quejando de ese pavo cuando tenía la misma idea de que tú. Ese profesor. Tenías de 5 minutos. Bueno, sí, pero no era un. Hace 20. Pero no era obligado. O sea, yo no tiene ni punto de comparación lo que yo he propuesto antes con lo que nos hacía el profesor. Vale. Que ya comenté los inteligentes múltiples, sí, pero que se está haciendo 45 minutos. Los inteligentes múltiples me parecen más interesantes que las competencias básicas. Vale, pues ya lo hablaremos. Porque habla más también de la persona, de la relación con el resto. Vale, bueno, pues ya lo hablaremos en ese. Bueno, venga. Hasta luego. Nos vemos.